Buenos días, mi coronel. Como siempre, presentamos el saludo de bienvenida a todas las personas que nos acompañan hoy, martes 20 de septiembre de 2022, en esta sala virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación vía Zoom, a quienes también nos están viendo y escuchando vía Facebook y naturalmente a quienes más tarde verán esta emisión en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube y en la página web de fundelt.com. El episodio número 199 lo hemos escogido a propósito para cerrar las primeras 2 centenas de transmisiones acerca del conflicto armado en Colombia y hemos seleccionado al municipio de Caldono, Cauca, donde solo basta con colocar en el buscador de internet las palabras Caldono, FARC, terrorismo o ataques guerrilleros o guerrillas o narcotráfico y bullen por cantidades impactantes muchísimas informaciones acerca de lo que ha sido esta violencia comunista contra el municipio de Caldono en el departamento del Cauca. Es quizás una radiografía focal de lo que ha sido la violencia en Colombia durante los últimos 60, 70 años y cómo todos los actores armados han desfilado por esta eh, hermosa pero martirizada región, tratando de desestabilizar y destruir la institucionalidad desde un lugar que, como lo veremos más adelante, tiene una ubicación privilegiada en el desarrollo de acciones criminales contra el país. Entonces, por esa razón, creemos que es una de las formas de mostrarle al país lo que ha sido la crueldad y la criminalidad de diferentes actores armados de orientación comunista y con unos nexos profundamente arraigados con el narcotráfico y el terrorismo contra los colombianos, y no entendemos realmente cómo al elaborar una memoria histórica titulada bajo el nombre de la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, esa comisión haya olímpicamente hecho a un lado sucesos tan dramáticos, tan reales, y que no se pueden ocultar, porque al hacerlo, pues simplemente es coadyuvar a desfigurar la historia y a legitimar a las FARC como entes que nunca cometieron ningún delito y desde luego victimizar nuevamente a la población civil que ha padecido tanta atrocidad como lo veremos en el recorrido de hoy, que es un tanto largo y que apenas lo que escogimos fue muestrarios, no todos los hechos, sino muestrarios de cada uno de los hechos que nos deben poner a reflexionar como colombianos, cómo a escasos 45 minutos en vuelo de helicóptero desde Cali allá o desde Popayán allá en menos, 2 ciudades importantes del suroccidente del país, se haya gestado y se haya desarrollado y haya sucedido tanta barbarie comunista contra los colombianos sin que para ningún ente haya sido ni siga siendo importante esto. Adelante, mi coronel. Correcto, mi coronel Villamarín. Hoy martes 20 de septiembre de 2022, tu programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia reconstruirá algunos apartes del complejo fenómeno de violencia multiforme sucedido en el centro oriente del departamento del Cauca, convertido en concreto puntal geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de las FARC y otros carteles de narcotraficantes con miras a la implantación de un criminal sistema de violencias sistemáticas contra el campesinado,
en pos del control terrorista de la zona. En este orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del asediado municipio de Caldono, Cauca, en esta estratégica zona del suroccidente de Colombia? Bueno, mi coronel, aquí vemos que la sola ubicación geográfica nos comienza a dar pistas de lo que allí ocurre. Nuevamente lo presentamos en el mapa de Colombia. Está el municipio del Cauca, el departamento del Cauca, enclavado suroccidente del país, con un buen tramo importante, con ensenadas y zona selvática sobre el Océano Pacífico. Ahí lo estamos resaltando. Con límites directos con otro departamento que tiene una riqueza muy importante en el mismo sentido, que es el departamento de Nariño hacia el sur. Y como la geografía caprichosa del departamento del Cauca no es encuadrada dentro de los 4 puntos cardinales, sino que los atraviesa de manera irregular, vemos que se desplaza desde el sur occidente del país hacia el sur oriente del país de manera progresiva y casi en una declinación de 140 grados más o menos, 130 grados hacia el sur. Y vemos también que todo ese lapso, o todo ese terreno, mejor no lapso, sino todo ese terreno, se va limitando con el departamento de Nariño y va angostándose la distancia de este departamento del Cauca hacia la República del Ecuador, y que en su parte más occidental es zona tropical, zona selvática, que en la parte central es cordillera, donde nacen las 3 cordilleras que trifurcan el territorio nacional, y que en la parte más suroriental entra a la selva amazónica. Por esa sola razón, la parte suroccidental y sur y oriental y suroriental de esta región, esta franja que está aquí inclinada, ya tiene unas condiciones estratégicas muy importantes para cualquier fenómeno social, político o cultural que allí ocurra. Pero si se aproxima hacia el centro del departamento, entonces vemos que en la medida que crece el nacimiento o la cuenca del río Cauca, se va constituyendo en una especie de valle que va formando abiertamente las 2 cordilleras. Va formando las 2 cordilleras hasta llegar al departamento del Valle y formar ya en forma más, o constituir en forma más clara el Valle del Cauca. Pero en el Cauca, como lo vemos, es un departamento demasiado montañoso que tiene las 2 cordilleras allí casi unidas, que son la occidental y la central, y vemos que el municipio de Caldono está ubicado en el centro oriente sobre la cordillera, en una zona muy apta para la agricultura, pero infortunadamente, como lo vemos aquí en este mapa planimétrico, en este mapa que no es planimétrico, sino más bien orográfico, como las faldas, los pliegues, las gargantas naturales que va formando el terreno por la constitución cordillerana de tierra volcánica van haciendo que sea una zona muy apta para la presencia guerrillera por los mismos recovecos que tiene el territorio y la facilidad que tienen las guerrillas para esconderse en cualquier sector de estos, y sobre todo porque la cordillera tiene una característica: cada pliegue, cada hondonada de estas que se forma es por lo general un buen curso de agua que ha tenido vegetación al lado y lado y permite eludir cualquier persecución. Entonces, la riqueza hídrica de la región, la caída a una primera forma de valle que va constituyendo el río Cauca, y la existencia de 2 cordilleras, además del asentamiento histórico de colonos de mestizos
dentro de la etnia indígena o las etnias indígenas que allí hay, son otros elementos que han constituido una sumatoria de sucesos bien complejos para llegar a una conflictividad que, además de haber sido instigada por los comunistas, eh, no articula, sino que presenta diferentes intenciones y diferentes formas de concebir el desarrollo humano y social de esta región, al punto que es una de las regiones y secciones del país con más dificultad, con más violencia, con más choques, con más presencia de diferentes actores armados, que no se resuelve con un argumento de paz total, porque cada quien tiene un enfoque diferente. Al mirar la foto vemos que el municipio de Caldono fue construido sobre una especie de semiplanicie rodeada de montañas. La foto nos lo indica, y cada montaña con ya más en amplia la escala se ve que son muchos los pliegues, muchas las quebradas, muchos los cursos de agua que nacen, y aquí alcanzamos a ver lo dañino de la presencia humana, que son las quemas para supuestamente mejorar el terreno, pero van eliminando la capa vegetal, y eso es un sistema antiguo que existe en Colombia por parte de los campesinos, que es quemar para ahorrarse el costo de los jornaleros y para aligerar el trabajo del sembradío, cuando se sabe que eso va eliminando no solo la capa vegetal, sino también las especies que están por ahí, que hacen parte del hábitat. Vemos una de las calles del pueblo, es el pueblo típico de esos pesebres que todavía tenemos en Colombia, con esas construcciones bastante antiguas, llenas de cables por fuera, de tejas de zinc, de una combinación de ladrillo con adobe, puertas de madera, las calles, algunas pavimentadas, otras sin pavimentar, casas de teja de barro, muy pintorescas, algunas con colores muy vivos. Eso es muy característico de nuestras regiones rurales en Colombia, y como lo vemos aquí ya más de cerca, no es que sea completamente plano, al contrario tiene mucha loma, que es lo usual en los poblados andinos colombianos. Y aquí vemos una zona rural muy cercana, la deforestación que nunca falta, la ubicación de casas en unas lomas que parecen como hábitats de cabras, y al fondo la cordillera siempre nublada, siempre llena de bruma que impide la navegación aérea o la limita, y que desde luego facilita la presencia de grupos delictivos que se pueden mover a sus anchas, ya que es más difícil detectarlos por aerofotografías o por eh, incursiones aerotácticas de fuerzas militares o de policía que los persiguen. Y vemos aquí ya más una de las calles o de las vías que comunican a el municipio con el sector rural, y vemos esa combinación tan extraña de palmeras propias de la zona tórrida, de la zona más tropical, y también vemos que hay vegetación de la normal de montaña, y vemos la carretera sin pavimentar, con una chiva llena de racimos humanos. Esto es lo que llaman chivas. Nosotros diríamos buses rurales, pero campesinos lo llama chiva en Colombia. Y muy coloridas, muy llenas de gráficas. Es una expresión cultural que tiene el campesinado colombiano y que lo identifica perfectamente con su forma de ser, de presentar todo lo característico de su región. Y estos elementos de transporte pues tendrán duración por muchos años, porque es parte de la vida del campesinado, y después se convertirán seguramente en piezas de museo, pero será un gran recuerdo que queda de la forma de expresión del campesinado. Las casas, como lo decíamos, de teja de barro, con pinturas muy dicientes, pero la gente viviendo por allá como en la época del siglo noveno o décimo, completamente alejados de la civilización en todos los ambientes, cultivos de matas de plátano en medio de la montaña. Es decir, es muy atractivo esto, pero además muy sui generis, que nos daría tema para analizar con especialistas todos estos fenómenos socioculturales. Y es un municipio
que por sus características que lo vemos, su ubicación geográfica, su cercanía tanto con el nudo de nacimiento de los diferentes ríos en el sur del país, como con las tres formas de moverse hacia el oriente del país y con la selva del Amazonas y con el Pacífico, con Perú y Ecuador, que no son muy lejos, significa un puntal geoestratégico supremamente importante para cualquier desarrollo de cualquier fenómeno. Ahora miremos esta infografía hecha por el Instituto Agustín Codazzi cuando cumplió 80 años en 2015, pero con datos no tan actualizados del 2015, sino con datos de eh, años anteriores. Por ejemplo, en cuanto al conflicto armado, según el Instituto Codazzi, con alguna información que investigó, entre 1990 y 2013 hubo 225 acciones. Hubo 225 acciones. Pero coloco aquí a mi coronel Arcón que nos ayude con el control de la sala. Bueno, hubo 225 acciones armadas de las FARC y acciones trascendentales, o sea, no de presencia solamente, sino donde hubo hechos de sangre. Esto es aterrador. Esto no es un dato menor, que en solo 23 años, sin contar los anteriores ni los posteriores, la guerrilla haya cometido tantas acciones criminales contra la población civil en esta zona. Hay un micrófono prendido que nos está interrumpiendo. Bueno, entonces tenemos que es un municipio que tiene 373 kilómetros cuadrados, quiere decir que no es tan grande, porque 373 kilómetros cuadrados quiere decir que son más o menos 20 kilómetros de ancho por 19 de profundidad, más o menos, porque como no es cuadriculado perfectamente, sino es una forma o una figura amorfa, pues es sumando hasta que se calcula por levantamientos topográficos y geodésicos que tiene 373 kilómetros cuadrados, de mayoría naturalmente rural. Y aquí están las cifras que nos indican por qué Colombia también es un país tan desigual y tan subdesarrollado, que es otro de los aspectos que no se mencionan para nada en el informe del señor de Rux, cuando se supone que se va a hacer algo relacionado con la verdad de lo que ha ocurrido, pues hay que recurrir a fuentes científicas y a fuentes que nos lleven a tener datos confiables y datos verificables. Y resulta que sí, los municipios o los alcaldes de los municipios no realizan la actualización catastral como corresponde dentro de sus funciones, pues los conflictos y la poca tributación y el escaso desarrollo territorial serán cada vez más marcados. Porque si en 2015, que elabora este estudio, el Instituto Agustín Codazzi, que es el que más lleva, nos está diciendo que la actualización catastral rural es de 1994, ya significa que para la fecha iban 21 años de atraso, para la fecha en que se hizo. Si no se ha realizado ningún otro avance, como seguramente no se ha hecho, quiere decir que tenemos 30 años de atraso de actualización catastral rural en el municipio y que la urbana en ese momento también estaba atrasada en 11 años, porque si lo hacen en el 2015 y se refiere a la actualización urbana del 2004, hay 11 años de retardo. Y si no ha pasado nada de allá aquí en temas de actualización catastral urbana, significa que el municipio tiene casi 20 años de atraso
en la actualización catastral urbana. ¿Eso qué significa en términos concretos? Que las administraciones o no han tenido la capacidad de hacerlo, o no han tenido el conocimiento, o no han tenido la voluntad de desarrollarlo, así sepan lo que hay que hacer. Y si este es un mal que se suma en un pequeño municipio y en otro, y en otro, y en otro, pues quiere decir que en Colombia la terratenencia en pequeña escala o en gran escala todavía no se ha determinado. Por eso, que por esa razón no hay un desarrollo integral e integrado de los municipios a, a unos proyectos nacionales. No son cifras menores, no son de olvidarlas, sino que si queremos entrar a entender toda esa fenomenología de la violencia que allí se da, ahí vemos que las cifras, los mapas, las estadísticas nos van hablando. Ahora, el área municipal tiene 35.473 hectáreas. Es grande, no es pequeña el área municipal, es grande. Y que tiene 933 predios urbanos y 7.041 rurales. Pero viene la pregunta, si estos 7.041 predios rurales están únicamente actualizados hasta 1994, ¿cuántos habrá nuevamente y cuántos de esos estarán en poder de las FARC, de los narcos y de los otros grupos criminales o de los mismos indígenas que son muy dados a pedir y a no dar nada? Entonces es un fenómeno de análisis para entender mejor lo que pasa allí. Y vemos que es un municipio bastante grande, bastante bien poblado, porque en solo 373 kilómetros cuadrados tiene 33.122 habitantes para el censo de esa época. Quiere decir que ahora son muchos más y que la tasa de fertilidad o la rata de fertilidad de los indígenas es superior a la de los mestizos y a la del resto de la población de los colombianos, inclusive más que la de los afrodescendientes. Entonces significa que cuando estas personas crezcan, van a querer independencia territorial, van a querer más ocupar fondos, pero lo que no van a querer es pagar impuestos ni someterse a la jurisdicción del Estado. Quiere decir que hay otro caldo de cultivo largo para un fenómeno que se acrecentó con toda esa construcción jurídica que se hizo en la Constitución del 91, cediéndoles unos espacios. Pero seguimos mirando algo más de... Bueno, entonces, para entrar en los antecedentes, que me imagino que va a ser la próxima, el requerimiento de ustedes, vayamos a un evento anterior que nos deja información para reflexionar. Y es que cuando estaban las FARC reunidas en Casa Verde, y aquí nos lo presentó Diana Perafán en este mismo escenario, hubo un pacto, un acta que firmaron los cabecillas de las FARC con las guerrillas de un supuesto acuerdo de no agresión. Y uno se pregunta, ¿qué agresión le pueden hacer los indígenas a las FARC? Pero fue como una especie de imposición, fue más bien como un pacto de connivencia, un pacto de que nosotros estamos con ustedes, pero no se metan con nosotros, y nosotros nos encargamos de decir que aquí no venga ningún acto armado, inclusive las fuerzas militares, eh, porque las fuerzas militares para los indígenas, y así lo manifiesta el señor Valencia cada rato, Feliciano Valencia, el senador, lo manifiesta públicamente, las acciones de las Fuerzas Armadas dentro de ese territorio no son cumplimiento de la Constitución, sino que son agresiones contra la comunidad indígena. Le dan la vuelta y eso es lo que en esencia dice ese pacto del año 82, 83 entre los cabecillas de las FARC y los dirigentes de algunas de las etnias indígenas de esta zona y de otras zonas del país. Ellos son como un territorio independiente, lo trabajaron en todo el continente durante muchos años, llegaron a los 500 años en 1992 del hallazgo de América y lo metieron en la Constitución del 91 de manera olímpica y sin que a los constituyentes de esa época les importara mucho darles todo lo que les dieron, y hoy tenemos que esas decisiones erróneas de esa constituyente y todo ese trabajo articulado que vienen haciendo desde hace rato
con la idea de que ellos son un territorio libre, independiente, al cual les debemos dar de todo, pero ellos no tienen ninguna obligación ni tributaria ni legal, porque hasta su propia justicia la aplican allá. Entonces, un homicidio sencillo o múltiple no es castigado por las leyes colombianas, sino castigado con 50 fuetazos y con que los caciques o los gobernadores de esos resguardos toman unas decisiones y la persona dice que se arrepiente y ya con eso arreglaron el problema. Y eso pues no es así y lo hemos visto muchísimas veces. Pero es lo que se les dio en esa constitución. Entonces vemos que la sumatoria es grande y que el antecedente comienza desde esos pactos que hicieron con las FARC, desde el olvido, claro, que los tuvo muchísimo tiempo el gobierno nacional, desde haber permitido que se formaran esos problemas internos allá de Estado dentro del Estado y de utilizar únicamente a las fuerzas militares para ir a poner orden donde se requería una presencia diferente del Estado, que ya en esta época, al tratar de hacerla, se convierte en choque y conflictividad y tiene que utilizar la fuerza pública y volvemos a un círculo vicioso. Adelante, mi coronel, con la pregunta que sigue. Mi coronel, el caso de Caldono es otro de los episodios dantescos de los permanentes crímenes del grupo narcoterrorista que cometen las FARC contra los habitantes de muchos municipios de Colombia. ¿Cuáles fueron los antecedentes generales de las varias sangrientas incursiones de las FARC contra los habitantes del municipio? Mi coronel, esto es un tema largo y escabroso y por eso decíamos que intencionalmente dejamos este asunto del municipio de Caldono para el día de hoy como cierre de las primeras 200 emisiones, porque mañana haremos un programa especial. Trataremos de hacer un pequeño resumen de todo lo que allí ocurre, porque es muy complejo. Esto sería como para escribir una biblioteca completa, nada más de ese municipio, con tanta violencia que ha ocurrido allá, pero a la vez que nos ponga a reflexionar por qué eso ha pasado tan desapercibido para el resto de los colombianos, o si será que la actitud belicosa de los indígenas y algo que todavía nos queda en el ADN a los colombianos de considerar a estos compatriotas como seres inferiores, o será por la presencia de las FARC, o será por nuestra tendencia a ser muy urbanos y a mirar en general todo lo que sea el campo colombiano como de segunda o tercera categoría, o será porque los hechos de una geografía tan compleja y diversa como la nuestra nos hacen entender el país así. Son muchas las preguntas, muchísimas más las que ustedes se hagan, pero tratemos de darle alguna forma académica a esos antecedentes, a ver si intentamos comprender lo que pasa allí. Durante más o menos 16 años, comprendidos entre finales de la década de los 40 y comienzos de 1966, 16, 17 años, se desarrolló la violencia tripartidista en todo el país y el oriente del Cauca y el Cauca en general no fueron la excepción, al contrario fueron la regla y muchos de sus habitantes que se vincularon a las tres formas de violencia, liberal, conservador y comunista, terminaron haciendo parte de lo que después se llamaron las repúblicas independientes de Río Chiquito, El Pato, El Guayabero y Marquetalia, de orientación netamente comunista. Y también terminaron algunos enfrascados en ese enfrentamiento que hubo entre guerrillas liberales y comunistas. Obviamente por su ubicación geográfica y por su diversidad étnica, el municipio de Caldono fue actor importante, por lo menos para el paso de esas guerrillas de un lado a otro en esa cordillera tan diversa y tan compleja. Luego vino algo que también ha pasado como en segundo plano, a pesar de que lo tenemos todos los días en primer plano en las noticias, y es la realidad de lo que se vive en el Cauca. Si usted mira el Cauca, norte, oriente, sur y occidente y centro, todo el tiempo ha sido de violencia, todo el tiempo. En el Cauca han estado todos los grupos guerrilleros que ha habido en Colombia
Algunos se han asentado, se han aferrado al terreno, otros no. Y muchos de los peores episodios de la violencia colombiana han ocurrido en el Cauca. En particular, estos dos municipios que hemos visto la última semana, Toribío y hoy Caldono. Recordemos que el corregimiento de Tacuello en Toribío ha sido escenario de múltiples hechos criminales, pero si en Toribío llueve duro, en Caldono no escapa. Y la violencia en el oriente del Cauca tiene sus orígenes desde el nacimiento de las FARC con el asalto a Insá, tiene sus orígenes con la aparición de las guerrillas de las FARC en el Pacífico, hemos visto algunos casos aquí, en el Patía, en la bota caucana que limita con el Putumayo, en el norte del Cauca que limita con el Valle del Cauca, en la presencia permanente de todos los grupos guerrilleros. Allí cayó Alfonso Cano en el Cauca, allí Pablo Catatumbo sembró su emporio de terror durante muchísimos años. Allí han ocurrido asesinatos de campesinos, de indígenas, miembros de los indígenas que se pasan para las autodefensas, sembradores de coca que llegan de todas partes del país, traficantes de marihuana, secuestros, extorsiones, lavadores de dinero, falsificadores de dólares. Lo que ustedes busquen lo encuentran en el Cauca. Es una historia larguísima de violencia y delitos en menos de 6 o 7 décadas. O sea que los antecedentes parece que se reciclan allá y que fueran permanentes. Es una historia, por eso les decía, muy larga de contar y difícil de comprimir. Pero nos vamos acercando más a la época en que se va desatando toda esta acción terrorista que, como lo dijimos desde el principio, hoy no vamos a ver un hecho en particular, sino varios que son sumatoria y casi todas cometidos por las FARC, últimamente por el ELN, pero como antecedente las FARC. Si decíamos en otros municipios de los últimos que hemos tocado en estos días que los rumores son permanentes de ataques, pues realmente ya en Caldono, Cauca se vive con ese hecho. Allá todos los días los campesinos se levantan pensando en que hoy va a haber un asalto de las FARC, hoy va a haber un asalto del ELN, de los mal llamados paramilitares, de cuánta forma de delincuencia, porque allá se volvió costumbre eso, y no es extraño que aparezca gente asesinada en los caminos, no es extraño que le coloquen una bomba a cualquier, un explosivo a cualquier vivienda, que haya una emboscada contra la fuerza pública. Eso es lo normal allá. Eso es como si ya fuera pan nuestro de cada día, sin que se haya podido resolver esa situación. Dentro de todo ese marco geográfico y geohumano que hemos descrito, ha habido las pugnas que le queramos adicionar. Pugnas entre indígenas y el ELN, pugnas entre indígenas y las FARC, pugnas entre indígenas por etnias, pugnas entre las FARC y el ELN, pugnas entre las FARC y el EPL que estuvo algún tiempo allá, pugnas con el M-19 que estuvo allá. El papá de la hoy representante Pizarro sembró toda su fama de criminal, fue allá en el Cauca, igual que el tío Hernando Pizarro. Estuvo también el Quintín Lame, que fue otro grupo formado por indígenas de esta región. Fue allá en el municipio de Caldono donde se desmovilizaron y también donde cometieron muchos hechos criminales este grupo. Ha habido pugnas entre colonos e indígenas, entre colonos y FARC. Ha habido desplazamientos, asesinatos. Por eso decimos que esto es apenas un bosquejo para entrar a entender lo que pasa en ese municipio, porque al parecer no lo hemos entendido. En ese escenario que estamos describiendo, imagínense ustedes si no encontraron las FARC un territorio abonado o un terreno abonado para instalar sus tres estructuras: Partido Comunista Clandestino, Movimiento Bolivariano Clandestino y milicias bolivarianas. Todo estaba listo y entonces eso pues ha hecho es que todas esas violencias se acrecienten y los choques sean mucho más comunes, porque hay un enfrentamiento casi permanente entre diversos intereses y más para las FARC, que necesitan crear sus corredores de movilidad y requieren que esos corredores de movilidad les brinden seguridad tanto táctica como estratégica en la prevención de informaciones por medio de sistemas de alerta temprana o de sistemas de correos humanos o de milicias que están haciendo parte de las emboscadas y las trampas
a las fuerzas que los busquen. Como hemos dicho, en la negociación que hizo el señor Santos con los bandidos de las FARC en Cuba, ese punto no se tocó para nada y esas tres estructuras siguieron indemnes en todo el país y aquí en esta zona con mayor razón. Los diálogos de paz que han habido en los diferentes periodos, nombrando algunos aquí, 84 de Belisario, 91 de Gaviria, 98 de Pastrana en el Caguán y 2012 de Santos, tienen aquí una característica especial, que en lugar de llevar alguna solución al problema, en cada etapa se convierten en un antecedente más de la multiplicación de la violencia y ya vamos a ver por qué. Pero recordemos en el 84, cuando estaban reunidos en Casa Verde, allá Álvaro Leiva Durán, Margarita Vidal y todos los que iban a darse abrazos y besos con Tiro Fijo y con Jacobo Arenas, estaban hablando de paz mientras que en el Cauca secuestraban, mataban, robaban y en este municipio se presentaban muchos casos y Jacobo Arenas les enviaba documentos diciendo hagan todo lo que tienen que hacer, pero no digan que somos las FARC las que lo hacemos, digan que fue el Estado, digan que fue el ejército, digan que fue la policía y que lo hacen para desprestigiarnos y torpedear el proceso de paz. Y hasta el señor John Agudelo Ríos salió con su, perdón, Otto Morales Benítez, que recibió la comisión, a John Agudelo Ríos salió con su famosa frase, que todavía la recuerdan muchos periodistas y la repiten sin saber ni siquiera quién era Otto Morales, ni cuál era el contexto de eso, de que era que la paz tenía unos enemigos agazapados. Y se quedó esa frase repetitiva. Y ahora cada vez que un comunista quiere argumentar los enredos que hacen y los engaños, dicen que es que la paz tiene enemigos agazapados y que todo el que cuestione todo esto inmediatamente es guerrerista, es paramilitar y es uribista, cuando la realidad es otra, pero la mentira repetida se vuelve verdad. 91 fue un show completo en Caracas, Tlaxcala, Clavo Norte, no pasó nada con la paz y las FARC hicieron lo que no nos hemos dedicado a reconstruir los colombianos en esa región. 98, ni se diga, más frecuente y lo recordamos, y el 2012 que es la tapa, porque en lugar de debilitar las FARC en la región, se volvieron más fuertes, con el cuento de que son disidentes. Entonces, como ve mi coronel González, su pregunta es muy difícil de contestar y encontrar antecedentes es complicadísimo porque hay que mirar es cada etapa y en cada etapa los actores son más enredados. Es una zona que no se puede definir tan sencillo. Adelante, mi coronel. Alarcón. Tu micrófono, mi coronel. Mi coronel, qué pena. Mediante 4 imágenes se puede representar el trasiego histórico de la violencia comunista contra los habitantes de Caldono, Cauca. Sí, mi coronel. Sí, creemos que las 4 láminas, las 4 fotos que vamos a presentar ahora nos dan la idea y nos resumen los hechos y comienzo por la primera, para entender o no entender, para formarnos una idea mejor, porque esto parece que no lo ha entendido nadie, de qué es lo que pasa allí. Vemos, esta es la foto en el corregimiento de Pueblo Nuevo, que es uno de los sectores de Caldono, el día en que el grupo terrorista Quintín Lame decide dejar las armas para que le den un escaño en la constituyente. ¿Y cómo incide esta foto, este hecho en lo que estamos viviendo hoy? Y nadie en el país lo menciona y lo obvia por ignorancia, por desconocimiento, por falta de comprensión estratégica e inclusive por falta de formación en lo que nos pasa como país y en lo que tenemos como futuro. Este hecho ahí donde ustedes lo ven significó la llegada de los constituyentes indígenas a la Asamblea del 91 y ellos llegaron con una agenda muy bien elaborada por la izquierda y elaborada por ellos y la pusieron sobre la mesa y a nadie le importó, solamente a ellos, que el M-19 estaba muy interesado en ganarse esas comunidades pensando a largo plazo y lo aprobaron a pupitrazos lo que allí dijeron y ahí tenemos la jurisdicción indígena y tenemos todos esos reclamos de lo que pasa. Entonces esta foto nos resume todo. Unas etnias a las cuales las alebrestaron, las armaron como bandidos, ahí los vemos disfrazados de policías,
armados con fusiles FAL y otros fusiles de muy buena calidad. Cometieron varios crímenes, aquí hemos visto algunos en estos episodios, e hicieron parte de la destrucción de Colombia, y además de que hicieron parte de la destrucción de Colombia, lograron en esa asamblea el oro y el moro, que muy bien Diana Perafán nos lo ha explicado, y si queremos entenderlo, pues no es sino buscar el video de Diana en los archivos de la Fundación y cotejar lo que estamos hablando hoy, nos queda mucho más claro lo que ahí ocurre. La segunda foto que nos muestra es que después de esa supuesta desmovilización de los indígenas y esa paz y lo que lograron en la Constitución del 91, se supondría que vendría la tranquilidad para la región. Y ahí vemos que, al contrario, lograron todo lo que querían, se posicionaron, lograron que el Estado les envíe dinero raudales, que les reconozca una serie de condiciones especiales, pero las FARC y el ELN llegaron y se apropiaron de esa zona, y aquí lo que vemos es que se aumentó el reclutamiento y la presencia, sobre todo de las FARC. Posteriormente llegó el ELN. La tercera foto nos muestra que de ahí surgió una forma de conflictividad relacionada con el narcotráfico y la que llaman la minga indígena, y ahí los vemos por cientos siendo transportados a las vías principales de Cali, Popayán, inclusive hasta Bogotá han venido, y otras ciudades se han desplazado a causar desórdenes, a destruir, a apropiarse del espacio público de los citadinos, a generar problemas, y como una conexión con todo eso vimos los que vinieron aquí a Bogotá y casi no se van, con el contubernio y la condescendencia de la señora alcaldesa, que no imponía la ley, sino que los toleraba en el Parque Nacional, que lo destruyeron literalmente. Entonces, pues no fueron los caucanos, fueron otros, pero lo que queremos decir es que todo eso es consecuencia de lo que allí se gestó en el Cauca. Y finalmente los vemos aquí, comprometidos hasta la médula espinal con el narcotráfico, y no hay necesidad de colocarle fotos anexas, porque ya sabemos que todo lo que se relaciona con narcotráfico en Colombia es violencia y terrorismo, y destrucción, atraso, afectación al medio ambiente, afectación a el futuro de los jóvenes, que ven más fácil meterse en este negocio que otros desarrollos, y tendrán las versiones que queramos darle respecto a la presencia del Estado. Pero precisamente allá donde quería llegar, en los cuatro hechos reales y una sola verdad verdadera: ausencia total del Estado y solamente el envío de la fuerza militar para resolver un problema que a todas luces es mucho más político y organizativo que militar. O sea que, como lo explicaba mi coronel González en la videoconferencia de anoche, es necesaria la acción militar para mantener la estabilidad institucional, pero no es el elemento necesario para sacrificar los soldados y los policías a que vayan a resolver todo esto, que el Estado lo ha debido anticipar y entender antes de que llegáramos a donde estamos ahora, que demandará unas soluciones de mucha inteligencia, de mucha prudencia, pero también de mucha firmeza, y eso no está tan fácil, habida cuenta que han ganado tanto espacio esas comunidades alebrestadas y con unas intenciones complejas. 4 fotos que nos dan una verdad bien difícil de entender, mi coronel González. Mi coronel, ¿cuál es la versión del jornalero Farid de cómo acontecieron los violentos ataques de las FARC contra los habitantes de Caldono? Bueno, aquí tenemos a un campesino que en 2 minutos nos dice algo, y nos dice mucho de qué es lo que realmente pasa allí. Escuchémoslo. En esa época lo único que eran era 12 policías, y guerrilleros podían haber entre 400 y 600 normalmente. Estamos al frente de la casa de la familia Sandoval Zúñiga, que fue destruida en la primera toma el 9 de febrero de 1997. Ese día todas estas casas quedaron así y la estación de policía desapareció. De la mañana.
pues afectados toda la cuadra, como baja cuadra de aquí. En una toma guerrillera se destruían entre 20, 30, 40 y más casas. Entonces, ¿por qué no habían heridos y muertos? Porque la gente se tenía que ir, pasar en medio de las balas con su colchoneta, con su cobija, como estuviera vestida. Si era la toma, era la madrugada, la gente salía con lo que tenía, con lo que no tenía puesto. Con un niño acá, otro niño acá y otro. El Cerro de Belén se volvió un territorio de guerra, o sea, donde el que primero llegaba a este punto tenía ganada la guerra. Aquí primero, si llegaba la FARC, bien sea el Sexto Frente o la Móvil, nosotros perdíamos. ¿Quién va a disparar, pues? ¿Quién va a disparar? Y yo, siendo víctima directa, no me reconocen como víctima. En este momento yo no soy reconocido como víctima. Y siendo el líder de algo que hizo el pueblo de Caldono. La primera resistencia civil en Colombia que hizo una comunidad fue Caldono el 12 de noviembre del 2001, cuando la guerrilla de las FARC, el Sexto Frente y la columna móvil Jacobo Arenas pretendían tomarse ese día el pueblo. Nosotros salimos y nos opusimos con camisas blancas, con banderas blancas y con niños y mujeres a decir que no íbamos a permitir que se tomaran nuevamente el pueblo. No sé, muy grave que algún día mi nieta me pregunte: abuelo, abuelo, ¿tú qué hiciste para lograr la paz? Y que yo no tenga un argumento para decirle: no fui capaz de hacer la paz porque me dio miedo. No, aquí estoy. Y de tiempo completo ofrendo mi vida para que la paz de Caldono un día sea una realidad. Como el cuento, el niño que llora y la mamá que lo pellizca. Cuando este documental lo hizo Las Dos Orillas, pues le pidió al ejército hacer un simulacro de combate para ilustrarlo. Y ustedes ven la mala leche que escriben ahí, el ejército fingiendo un combate. ¿Qué significa con eso? Que el que lo vea va a decir es que el ejército fingía los combates mientras la guerrilla hacía lo que quería, y el contexto no es ese, pero esos son los formadores de opinión de Colombia cada vez que les da por opinar. Pero el fondo es lo que cuenta ese campesino, cómo la gente tenía que salir con los niños en brazos, corriendo y abandonando sus casas, mientras las FARC destruían el municipio, la tragedia que él vive con su familia frente a lo que allí ocurre, y eso pasa inadvertido en el informe de la Comisión de la Verdad, porque no es el caso de este señor, es el de todos los habitantes de ese municipio y de todos los pueblos de Colombia donde las FARC ha cometido actos criminales. Adelante, mi coronel. ¿Cómo describió el diario El Espectador el sangriento y demoledor ataque terrorista de las FARC contra los habitantes de Caldono, Cauca, en hechos ocurridos el 10 de febrero del 2011? Bueno, aquí tenemos otro video corto del periódico El Espectador que complementa lo que nos dice este señor y nos va ayudando a construir esa cadena de sucesos que son aterradores. Bueno, ¿ahora qué pasó? ¿No? Sí, pues bien, el video fue grabado por uno de los habitantes de esta población aquí de Caldono, en el oriente del departamento del Cauca. Realmente las imágenes son bastante preocupantes. Se realizó minutos después del ataque. En ellas se ven cómo los uniformados quedan tendidos en el piso, aquí en la esquina del parque principal de esta población. Allí los otros uniformados tratan de alguna manera de auxiliarlos, de prestarle los primeros auxilios a estos uniformados que resultaron heridos. Son cerca de
5 que resultaron afectados o lesionados tras este ataque lanzado, según los habitantes de esta población, desde las montañas del municipio, aquí en toda la esquina principal del municipio de Caldono, del parque principal. Allí también se observa cómo un vehículo particular llega a intentar evacuar a los uniformados hasta el centro asistencial, asentado a pocas cuadras de aquí de este parque. También observamos cómo los uniformados y como habitantes de esta población llegan con improvisadas camillas y también con otros elementos para intentar sacar de este punto a los soldados. En otro video también que logramos conseguir a través de Noticias Caracol, observamos cómo luego de que fueron atendidos en el centro asistencial, llega un helicóptero a esta población en un helipuerto improvisado a pocas cuadras de la cabecera municipal. Allí aterrizó este helicóptero de la policía y se intenta evacuar en menos de hostigamientos y en medio de la zozobra a los uniformados y a los civiles heridos. Fueron cerca de 6 personas que resultaron afectadas tras este hostigamiento. Un uniformado lamentablemente murió tras este ataque que se registró en las últimas horas aquí en el municipio de Caldono. Hay que decir que las autoridades locales nos han dicho que Caldono fue hostigado en 2 ocasiones, uno hacia las 7:30 de la mañana en el barrio Bello, también fue lanzado un tatuco, allí varias casas resultaron afectadas, y hacia las 3, 4 de la tarde aquí mismo en el parque principal fue lanzado ese tatuco contra los uniformados. A esta hora de la tarde aquí en el municipio de Caldono se observa normalidad por parte de los habitantes. Muchos de ellos permanecen en el parque principal asombrados y aterrados por la situación que ocurrió ayer. Nosotros estamos ubicados precisamente en el lugar donde fue lanzado este tatuco que le produjo la muerte a un uniformado y heridas a 6 personas que infortunadamente pues ya fueron llevadas a diferentes centros asistenciales, uno en la capital del Valle del Cauca y otros en la capital caucana, en Popayán. Aquí permanecen los habitantes de esta población del oriente del departamento del Cauca y los vamos a hablar con los habitantes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor, los oyentes de ahí en RCN, pues. De Caracol Noticias. Bueno, ¿qué fue lo que vivieron ustedes? Pues realmente aquí en población de Caldono, pues desde el hostigamiento fue por la mañana, echando hostigamientos desde alto, pues ahí nosotros íbamos llegando al pueblo, pues era como a las 8:30, pues primera bomba cayó yo no sé, parece que cayó un vecino, ahí como que son duros, pero ahí estamos haciendo visitas, como yo soy parroquia de Caldono, soy coordinador de los animadores. Pues en ese momento pues ya era por tarde, íbamos regresando a la casa, pues escuché que escuché la explosión y ya venía cayendo, pues son un duro y la gente que comentaron que ya que apareció solo con los 5 soldados muertos. Muy bien, muchísimas gracias. Esa es alguna de las apreciaciones de los habitantes de acá. En total, de acuerdo con un censo que adelantaron las autoridades locales, cerca de 12 viviendas resultaron afectadas. El gobierno local ha manifestado que intentará gestionar ante el gobierno departamental para que lleguen aquí auxilios que permitan minimizar el impacto que dejó estos tatucos que fueron lanzados en las últimas horas aquí en el municipio de Caldono, en el oriente de Cali. Bueno, viendo ese charco de sangre que había ahí y unos niños parados al lado se pregunta uno, una sola pregunta de todo esto, porque las imágenes son muy reales y la descripción del periodista, aunque no le coincide con las imágenes, pero sí lo que sucedió es muy clara. ¿Tendrá alguna justificación válida que la mujer de tiro fijo sea senadora de la República y que fuera de eso utilice tanto argumento de respeto a los civiles cuando ella era la persona que tramitaba en clave los mensajes de tiro fijo autorizándole a los bandidos a que cometieran estos actos, como colocar lo que llaman tatucos y dispararlos desde los cerros de Caldono, supuestamente contra la policía, que tampoco se justifica, pero supuestamente contra ellos, y que asesinaran los civiles y los hirieran y les destruyeran las casas como una de las tantas formas de violencia en el Cauca. Esa pregunta es para pensarla y para que ojalá los periodistas y los que vean esto lo analicen, cómo le dan importancia a esa señora que era la que tramitaba todas esas órdenes y la que se comunicaba directamente con los bandidos para que lo hicieran, porque tiro fijo no pasaba el radio, para evitar que lo detectaran por la voz. Y segundo, o la segunda parte de esta misma pregunta,
El señor Pablo Catatumbo es senador de las FARC, es senador de la República y era el que cumplía que esto se desarrollara al pie de la letra como lo pedía Tirofino. ¿Tendrá algún perdón de Dios o alguna explicación que este bandido esté en el Congreso? Bueno, sigamos, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo vieron las víctimas el doloroso drama del demencial ataque terrorista de las FARC contra Caldono el 10 de febrero del 2011? Bueno, entonces, si los dos videos anteriores nos impactan, miremos este de una señora para que nos demos cuenta que tanto el informe de la Comisión de la Verdad no dice la verdad, como que estos bandidos de las FARC no deberían estar en el Congreso, sino respondiendo ante la justicia por estos hechos. Vea, yo bajé a dejar a la niña del colegio, tiene de 8 años, y entonces yo venía subiendo por esta calle, y cuando yo veníamos ya acercando aquí, subiendo la esquina, cuando explotó algo, pero hasta ahí no recuerdo, de ahí para allá, ya me quedé entendido cuando ya reaccioné, yo ya estaba en el piso, cuando reaccioné, y eso estaba todo lleno de humo. Quedó mi esposo con la niña de 2 años aquí en la casa, pero él adaptó que parquearon un carro frente a la casa donde estamos. No, eso fue como aproximadamente a las 7:30 de la mañana. Pues afectados toda la cuadra, como cuadra de aquí y bajando, y la otra cuadra que quede también bajando, y eso todo eso es cerca de aquí, de que va una manzana, todo eso afectó, toda la cuadra y todo. Yo creo que ya se bajó, ¿no? Están allá arriba. Allá arriba. Están allá arriba. Allá arriba. Están allá arriba. Allá arriba. Están allá arriba. ¿A las 6 va a ser más fuerte? Sí, por eso queremos evacuar la gente para los sitios. Las imágenes de ese éxodo lo dicen todos. Sigamos, mi coronel. Mi coronel, de 2011. ¿Salimos? Tiene cerrado el micrófono, mi coronel. Sí, fue que se cayó la señal un momento, entonces ya la recuperamos. Siga con la pregunta, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo sucedió el nuevo ataque terrorista de las FARC contra los habitantes de Caldono, Cauca, hacia noviembre del 2011? Entonces estábamos hablando de que el ataque que vimos que produjo ese éxodo de campesinos fue en febrero del 2011. Y aquí vemos a la periodista del Noticiero 1 contándonos ahora lo que ocurrió en noviembre, o sea, 7, 8 meses después de esto, con la misma o peor intensidad. Continúan los combates en el Cauca. Las FARC han tratado de tomarse la población de Caldono durante todo el fin de semana. Carlos Cárdenas. María Cristina, el presidente Uribe y el comandante de las fuerzas militares viajaron a la zona. El jefe de Estado aseguró que los esfuerzos se deben orientar a descubrir a los civiles aliados de las FARC.
Continuaron los ataques de las FARC contra la población de Caldono en el Cauca. Están pegando el helicóptero. Bueno, Paladín, ¿qué ha habido para allá, ciudad? Están que la van al helicóptero más rápido. Los guerrilleros se quedaron en la zona montañosa de la población. Destruyeron 7 viviendas con granadas de mortero. Del miedo me dejó sonza ese petardo que tiraron. Y le dispararon al helicóptero en el que llegaron los altos mandos militares. Los habitantes, temerosos, les dijeron a las tropas que los subversivos siguen en la parte alta del pueblo. Desde allí, de acuerdo a lo que dice la población, lanzaron unos tatucos con personas vestidas de civil. La inteligencia militar acaba de revelar esta fotografía del guerrillero que ordenó el ataque a las poblaciones de Caldono, Cajibío y Jambaló en el Cauca. Están detrás de alias Caliche, de este delincuente de la FARC, que causa y afecta el derecho internacional humanitario. En Popayán, el presidente Álvaro Uribe dijo que los guerrilleros están haciendo estos hostigamientos porque durante los últimos días el ejército abatió a alias Narices, el comandante del Frente Manuel Cepeda Vargas de las FARC. Este terrorista se había reunido con otros cabecillas para planificar acciones terroristas contra la ciudad de Cali. Uribe ordenó una operación masiva contra los civiles al servicio de las FARC en Caldono, Cajibío y Jambaló. Para poder judicializar toda la red de estos milicianos y llevarlos a la cárcel. También dijo que algunos guerrilleros que resultaron heridos durante los combates planean hacerse pasar como campesinos víctimas de la fuerza pública. Como ustedes ven, muy claro ahí la organización del Partido Comunista Clandestino, milicias bolivarianas y la relación de la cuadrilla del Cali, la Cepeda Vargas, con toda esta gente causando daños. El tal Caliche poco después fue eliminado por el ejército, pero era mucho el daño que ya había hecho este bandido en la región y en las FARC, porque ese estuvo muchísimos años allá. Pero esto nos demuestra que es sistemático, es cronológico y es un daño a largo plazo el que han causado las FARC en esa población. Adelante, mi coronel. Mi coronel, 4 meses después de la muerte de Cano en Suárez, Cauca, se arreciaron los ataques criminales de las FARC en la zona de Caldono. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno de Santos? La respuesta nula y mínima. Ahí vemos la foto cómo quedó el pueblo nuevamente después de otro ataque que ocurrió 3 o 4 meses después de la muerte de Cano. La muerte de Cano suponía que las FARC iban a quedar completamente destruidas en el Cauca, que se desmovilizaban. Santos dijo que hasta lágrimas le saltó de la felicidad y mientras el hermano ya estaba reunido con los bandidos de las FARC cuadrando diálogos, entonces creía que tenía todo el sartén por el mango y allí le hicieron un nuevo ataque y ahí vemos la foto cómo quedó el municipio. Y la respuesta de Santos fue no ir a Caldono a hablar con la gente ni a poner la cara por lo que estaba pasando, sino que fue en Popayán y presidió un consejo de seguridad donde dijo más de lo mismo, que ya sabemos, que tenía la llave de la paz, que la guerrilla sabía que tenían que no cometer estos actos, que cuando hacían X o Y actividad tendiente a demostrar gestos de paz iban por el camino correcto, que Colombia necesitaba la paz y que el que se opusiera a eso era un enemigo, era un paramilitar, era no sé qué, que si usted enviaría a su hijo a que preste servicio militar, hizo el show de darle una medalla al hijo en una ceremonia militar y darle besos como si fuera una dictadura por allá del África. Y en síntesis, todo pasó como si nada y se siguió negociando con los bandidos, pero se les perdonó que hicieran estos actos criminales contra Caldono. Y esa es la síntesis de lo que pasó en ese nuevo ataque. Coronel, 6 meses después de este Consejo de Seguridad, fue abatido el cabecilla de la cuadrilla móvil Jacobo Arenas. ¿Incidió esa baja en la situación del municipio de Caldono, Cauca? No incidió, mi coronel. Aquí vemos la foto. Esa lo hizo fue la Brigada 29. Dio de baja a uno de los cabecillas que han dirigido estos asaltos. Se suponía que eso los iba a ablandar, pero eso se le sumaría a la muerte de Cano y a la de tal Caliche, ese otro, que fueron ocurriendo más o menos en forma simultánea. Pero vemos que
en lugar de disminuir la violencia, comenzaron a verse ya los grupos que decían que no iban a negociar nada en Cuba, pues claro, porque el negocio del narcotráfico que tenían ahí era muy grande, y de remate comenzó a aparecer el ELN en la zona. Entonces vemos que fue una operación muy importante porque le quitó un dolor de cabeza a los campesinos y a los habitantes de Caldono, pero también vemos que no disminuyó la violencia ni afectó significativamente a las FARC ni a los grupos criminales. Es como una violencia reciclada que mientras no tenga una presencia y un compromiso del Estado diferente, lo que veremos es círculos y ciclos. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿por qué los indígenas Nasa ofrecieron sus territorios, incluidos los del municipio de Silvia, para crear una zona transitoria de concentración de los terroristas de las FARC? Esto sería otro aspecto para hacer toda una recomposición de lo que pasa allí. Pero vemos los dos titulares, ¿no? Primero ofrecen su territorio y luego ya se ofrecieron a recibirlos y uno dice, pero ¿cómo es este tema de que los indígenas tienen una teoría de que ellos no están con ninguno, entre comillas, de los actores y meten hasta las fuerzas militares en los actores y si le dan ese espacio a las FARC? Pues la explicación parecería ser muy sencilla. El negocio del narcotráfico que se mueve alrededor de ellos y esa condición de no solo ilegitimidad e ilegalidad que tienen frente al Estado, sino el soporte de unos grupos delincuentes que manejan el narcotráfico y que manejan la violencia en la región y que les permiten a algunos de esos indígenas enriquecerse, como nos lo explicó muy bien Diana Perafán aquí. Por eso insistimos que para comprender mejor esto es bueno revisar y volver a escuchar y volver a ver el video de las explicaciones que nos dio Diana y nos queda clarito qué es lo que ocurre allá. Entonces vemos que son unos intereses no tan santos, contrarios a los intereses del municipio y contrarios a los intereses de Colombia, con una preocupación más grande, que se está construyendo en esa región un estado paralelo hace rato y ni la dirigencia política, ni los medios de comunicación, ni los analistas del conflicto que pululan en los medios, ni mucho menos las universidades, han llegado al fondo del asunto, que allí no es simplemente un conflicto armado o unos choques complejísimos que hay entre diversos actores, sino que lo que hay es la construcción de un estado paralelo que ha venido creciendo a la sombra de figuras legales, de intereses supuestamente comunitarios de estos campesinos y sobre todo de un lenguaje y un discurso con una narrativa engañosa. Mi coronel, ¿cómo fue la vida de los terroristas supuestamente desmovilizados de las FARC en la zona de concentración de Caldono, Cauca? Pues ahí lo vemos, se salieron con la suya, los concentraron allá, cerquita a la misma zona donde se desmovilizó el Quintín Lame, con el argumento que ya eran territorio de paz. Obvio, eso le significaba el envío de unos recursos grandes a la administración municipal, e hilando mal y pensando mal ya uno se imagina qué más pudo haber pasado con esos recursos. Pero aquí vemos que los bandidos andaban armados hasta los dientes, disfrazados de militares y de policías, hacían y deshacían en sus sitios, construyeron campamentos, todo financiado por el Estado, les enviaban todo lo que pedían y ahí los vemos, hasta con niños como la que está aquí en la parte inferior, una muchacha de raza, una afrodescendiente, una niña de 13, 14 años, armada hasta los dientes con un fusil, y eso, por ejemplo, ese caso nunca se cumplió, ni la justicia indígena hizo cumplir que como había una menor de edad allá, ahí sí miraron para otro lado y les permitieron, aquí los vemos con todas sus armas y sus actividades normales de delincuencia. Entonces estas fotos las publicó el periódico El Tiempo, son más, escogimos estas 6, pero son muchas más que muestran lo que hacían y hay videos también de las parrandas que hacían allá, la forma como supuestamente llevaban una convivencia sana y se preparaban para la paz. Y lo cierto es que no es muy claro para dónde cogió toda esta gente y si la guerrilla se quedó ahí, ¿qué supone uno? Que pues fueron los mismos que se quedaron y están
con nexos con los que viven en esa zona transitoria y de capacitación y otro poco de nombres que les inventaron después, a la cual el Estado le ha enviado dinero y tienen nexos con los que siguen haciendo daños. O sea, más de lo mismo y montado de otra manera. Adelante, mi coronel. González. Micrófono, mi coronel. Mi coronel, ¿por qué la comunidad indígena NASA ha secuestrado varias veces a miembros de la Policía Nacional o el Ejército cuando van a erradicar la coca? Aquí en este municipio sí que se ha presentado ese caso y la explicación simple y sencilla. Primero, por el acuerdo que hicieron con las FARC de que eso lo hicieron desde el 82, como nos lo explicó Diana. Y segundo, porque saben que es la forma de que hacen cumplir lo que las FARC impusieron en Cuba, de nada de fumigación, nada de destrucción de los cultivos, sino todo consensuado. Y todo consensuado es que mientras hablan, mientras conversan, se evita la presencia de las fuerzas militares contra los bandidos que están delinquiendo y se evita que les destruyan el negocio. Y entonces en lo consensuado, hasta que hacen 1000 acuerdos y les mandan un poco de dinero, destruyen una parte ellos mismos voluntariamente, sin que nadie los toque, sin que la fuerza pública intervenga, y mientras tanto tienen otros cultivos en otro lado y se vuelve un juego de que ganan por los dos lados, por la supuesta destrucción y mientras siguen exportando tanto coca como marihuana. Es un engaño, es una estratagema, es un montaje que ha encontrado desafortunadamente mucho corifeo y ha encontrado justificación en el cuento de que esta gente no puede hacer nada más porque si no se mueren de hambre, y entonces ¿de qué viven? Y uno se pregunta, y antes de que hubiera coca, ¿de qué vivían entonces? Y sobrevivían y también existían, o si no los que están ahora no hubieran sobrevivido. Entonces es un engaño, es una estratagema y es una falta de presencia del Estado con mucha más institucionalidad para que las cosas tengan otro enfoque, para que el gobernador del Cauca asuma sus funciones, porque el gobernador del Cauca es gobernador en lo bueno, en todo lo que sea bueno para el departamento de obras que él construya, la foto, la visita del presidente. Pero cuando hay estos problemas, entonces es problema del gobierno central y de las fuerzas militares. Y eso ha sido reiterativo tanto en gobernadores como alcaldes. Y la solución, pues lo estamos viendo, que no es totalmente la militar, sino que esa es apenas una parte. Adelante, mi coronel. ¿Por qué se atribuyó al ELN el ataque terrorista en mayo del 2018 que causó la muerte de 2 patrulleros de la Policía Nacional en proximidades a Caldono, Cauca? Pues porque el ELN apareció en la zona tan pronto se produjo la supuesta desmovilización de las FARC, que ya vemos que nos quedan muchas dudas ahí de lo que ocurrió en ese campamento, ya que fue igual a todos los demás campamentos, nunca se supo qué armas entregaron, hasta lo que hubo fue videos de los señores de la ONU bailando abrazados con las guerrilleras y tomando trago, y entonces apareció el ELN en la zona y comenzó a delinquir y hubo una emboscada contra una patrulla de la policía y murieron 2 agentes, 2 patrulleros. Y nunca se dijo si fue las FARC o el ELN, pero fue muy rápido que el gobierno Santos, que estaba próximo a entregar su mandato, esto fue en marzo del 18, y ya se le aproximaba le entrega el mandato y acababa de recibir su funambulesco premio Nobel de Paz, se anticipó rápidamente a decir el ministro de Defensa que han sido los del ELN, porque los de las FARC eran unas santas palomas. Pues si haya sido cierto que fue el ELN, porque es presumible que lo haya hecho, tenía que estar en coordinación con las FARC, porque 2 grupos de bandidos no conviven en la misma región. Entonces, aquí hay mucho de suspicacia, muy poca claridad, y lo cierto es que el ELN hace parte del problema ahora con el narcotráfico y estas acciones allá, pero que las FARC tampoco se fueron nunca. Entonces, inclusive se decía muy persistente en los medios por personas que intervenían que lo único que ha habido era un cambio de brazaletes. Nosotros diríamos que más que cambio de brazaletes lo que hubo fue un pacto de bandidos allá. Y es lo que está ocurriendo y esta es la muestra palmaria de que la violencia sigue en Caldono y que antes había un solo agente que eran las FARC, ahora hay 2, las FARC y el ELN, y 3 con los narcotraficantes de diversas pelambres.
Adelante, mi coronel. Mi coronel, han habido enfrentamientos entre indígenas y campesinos por la erradicación de los cultivos de coca. Sí, muchos. Ha habido muchos enfrentamientos. Aquí tenemos uno de los tantos ocurrido el año pasado, en abril del 21, porque los indígenas procedieron a la destrucción de unos cultivos. Es que, como lo explicaba Diana Perafán, allá la situación es compleja. Hay unos indígenas que están con las FARC, otros no, unos que están con el narcotráfico, otros no. Y entonces ellos, en sus costumbres y su forma de actuar, proceden, y aquí pues lo vemos, unos enfrentamientos entre los que procedieron a destruir unos cultivos, como se llama el proceso interno que tienen ellos de minga adentro. Pero vemos toda la violencia que se desató y los enfrentamientos entre indígenas y campesinos y colonos y narcos y la guerrilla y todos los que van interviniendo. Entonces, de un conflicto singular se vuelve una cosa amplificada en un momento y nada sencillo de explicar. Por eso decimos que entender lo que pasa en el Cauca con toda esta fenomenología y en este municipio en particular no es cuestión de media hora de charla, y que la solución va mucho más allá de un cuento de paz total y de mentiras que echan los gobernantes en cada turno sin entrar a fondo a responder por lo que allí ocurre. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿qué significa el hecho que para el 2019 se haya incautado un gigantesco cargamento de marihuana en el área rural de Caldono? Aquí la foto lo dice todo, entonces no nos estamos inventando nada. Sencillo, mi coronel. Un maridaje descarado y siniestro entre las FARC, que supuestamente se desmovilizaron, entre el ELN que llegó a la zona, entre los narcos de diversos carteles y los indígenas. Ahí vemos que los dos capturados son indígenas, que están vestidos con usanza occidental, es otra cosa, pero son indígenas. El rostro y la forma se les deja ver. Inclusive el que está a la derecha con la ruana es un mestizo. Pero eso significa que allí lo que hay es un maridaje y un olvido total del Estado, y que a la vez los niños están creciendo en medio de esa fenomenología tan compleja y juegan en su inocencia y todo alrededor de todo lo que ocurre, e inclusive no se tiene el cuidado de cuando se va a tomar la foto para publicar en las redes y en los medios, por lo menos se quite a los niños de esa foto, porque es como una imagen que se le vende al mundo de que desde la más tierna edad todo el colombiano está conviviendo con este delito, lo cual además sí es cierto, pero la imagen es la que queda grabada. Entonces, síntesis, maridaje, complicidades, delincuencia de todas las formas y desde luego complicidad política tiene que haber ahí, porque nada se da en una región sin que no tenga complicidades políticas, por acción o por inacción, pero la hay. Sigamos, mi coronel. Mi coronel, ¿por qué han ocurrido asesinatos de desmovilizados de las FARC que viven en la zona de Caldón? Desde hace rato se llegó a la conclusión que el narcotráfico es el combustible, es la fuerza motora, es la fuerza motriz, es la fuerza impulsora, es el cartucho impulsor, como decimos en términos militares, de la guerra en Colombia, de la violencia. Entonces estos jóvenes que supuestamente se desmovilizaron, que pasaron a ser integrantes de una serie de organizaciones sociales de muy poco clara intencionalidad, han seguido metidos en estos negocios, directa o indirectamente. Y en un escenario como el que acabamos de ver, pues se sobreentiende que ahí están, y por eso ocurren esas purgas, por eso cayó Santrich en Venezuela, por eso mataron al Paisa, a Gentil Duarte, por eso casi matan a Márquez, por eso le hicieron inclusive un atentado a Timochenko aquí en Colombia, por eso Romaña publicó su carta cuestionándolos que hubo de lo que coronaban y que no era exactamente una reina, que por qué no les mandaban su partecita, porque en síntesis el pacto con el señor Santos no fue lo más transparente y las guerrillas siguieron vinculadas con el narcotráfico, y el narcotráfico sigue tan vivo y causándole daño al país que hemos visto todos los crímenes que han ocurrido durante el gobierno de la paz total en apenas un mes largo que va de su administración, y esto pues ocurrió antes y seguirá ocurriendo
ya que muchos de estos supuestamente desmovilizados siguen relacionados con el narcotráfico. Entonces es un problema complejo que abarca la comunidad internacional, que abarca la banca, que abarca la sociedad y que no se resuelve con propaganda ni enviando al canciller a los funerales de la reina en Inglaterra, ni con un discurso barato en la ONU diciendo que va a ser educación para la producción, pero que va a acabar con la explotación del petróleo, sino que tiene que tener políticas claras de Estado, compromisos claros y objetivos claros. De resto, ahí seguiremos en lo mismo. Adelante, mi coronel. Es cierto que Caldono es el segundo municipio cuyos habitantes han padecido más acciones criminales de las FARC en las últimas 5 décadas. Pues vimos que el Instituto Agustín Codazzi publicó durante un periodo un número de una cifra. El periódico El Tiempo hizo otra investigación y publicó otra cifra y lo ubicó en el segundo lugar después de Toribio. Pero si en ambos casos coinciden la tendencia de la cifra, no la cifra exacta, sino las tendencias, quiere decir que sí. Además, los hechos nos lo demuestran. Esas 4 láminas que pusimos como de una metamorfosis que allí ocurrió, lo corroboran. Y esto es lo que hay en esa región y no ha mejorado para nada, sino que sigue igual o peor de grave. Adelante. Mi coronel. No lo digo. Adelante. Nuevamente han amenazado a los pobladores de Caldono. Son las mismas desmovilizadas FARC con la máscara de que ya no son ellas, sino otro grupo terrorista que dicen llamarse disidencias de las FARC. Pues vemos, el comunicado es muy claro y la comunidad, los que no están con el narcotráfico ni con eso lo hicieron público y advirtieron, inclusive asesinaron a uno que estuvo aquí en la fundación hablando, traído por Diana para contar lo que allí ocurría. La columna móvil de Dagoberto Ramos de las FARC publicó 3 meses antes de la salida del término del presidente Duque que iban a tomar unas acciones contra los pobladores, inclusive lo dan con nombre propio a quienes iban a asesinar. Y es como si estuviéramos en el lejano oeste todavía, sin Dios ni ley, y las FARC, después de haber firmado el pacto con Santos, tienen unas supuestas disidencias que dejan muchas dudas, porque lo que se ve es que utilizaron, o se evidencia que utilizaron una supuesta disidencia para continuar delinquiendo, pero que esa supuesta disidencia sí tuvo su ramificación interna y se ha dedicado a extender la violencia en el país. Entonces, por eso el secretariado, los que están en el Congreso, guardan silencio cómplice y todos los que les ayudaron con el cuento de la paz les tapan y les tapan en lugar de destapar. Entonces le diríamos al señor ministro Velázquez, que dice que él va a acabar con el tape-tape de los generales, es que más bien destape y destape toda esta realidad de las FARC y le cuente al país cómo es que han engañado y cómo es que han utilizado el argumento de la desmovilización para que algunos de estos criminales sigan en estos hechos, porque son patentes. Esta amenaza es patente, es real, inclusive terminó con muertos y fue al final del gobierno de Duque, curiosamente, cuando se comenzó a hablar de la paz total ofrecida por el nuevo gobierno. Adelante, mi coronel. Mi coronel, al final de cada episodio de la memoria histórica, usted siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia en Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto a la presión criminal de las FARC contra los habitantes de Caldono, Cauca, durante las últimas 4 décadas? Pues sin querer fatigarlos antes de entrar a las conclusiones, aquí tenemos el último ataque, el más reciente. Ocurrió el 28 de junio, aquí vemos la foto del periódico El Tiempo y habla de unos ataques a las estaciones de policía en el Cauca, en particular a la de Caldono nuevamente,
y una cantidad de homicidios ocurridos en esta zona. Fue un fin de semana violento, como dicen, en esta población del norte caucano, pero parece que eso no tiene arreglo ni fin y que con un anuncio de paz total y una publicidad tan elaborada no se va a resolver absolutamente nada. Allá mirando, para entrar en los temas de las reflexiones, como siempre lo decimos, no son todas, son algunas, ustedes tendrán otras, y al hacer un recorrido histórico y analítico por todo lo que acabamos de ver, que apenas, reitero, es un muestreo, no es que sean los únicos hechos, son muchísimos de la misma catadura que han ocurrido allá, pero que tratamos de sintetizarlos en estos para tener un hilo conductor y ver cómo ha sido un proceso de criminalidad comunista contra este municipio. Entonces, ese crecimiento cuantitativo y cualitativo de las FARC durante las últimas 5 o 6 décadas es muy evidente en esta zona, tiene un procedimiento metodológico, obedece a objetivos, obedece a planes, obedece a una ubicación geográfica calculada sobre las cordilleras y sobre los 2 valles del Magdalena y el Cauca, obedece a una proyección hacia el sur con el Ecuador, obedece a un control del negocio del narcotráfico y obedece a un plan para rodear las principales ciudades dentro de un esquema que denominaron las 30 ciudades en la mira de las FARC. Desde luego, el enfoque principal de todo lo que ocurre allí es ir rodeando a Cali y sus alrededores para ir anillando esta ciudad y convertirla en el epicentro de la violencia en el país y de las transformaciones en el occidente de Colombia y separar el país, partirlo en 2, como es un plan que lo tuvo el M-19, lo tuvo el MOEC en su nacimiento, que luego se convirtió en EPL y en M-19 y todos esos grupos, lo tuvieron las mismas FARC cuando estaban completamente integradas sus cabecillas y no estaban en el Congreso, y lo tienen ahora las supuestas disidencias y el mismo ELN. Esto tampoco se menciona y vimos en la violencia del año 2021 contra el presidente Duque, el gobierno del presidente Duque, que fue muy evidente, pero lo siguen negando y le dan la vuelta por el lado de que los estudiantes tienen razón, que los jóvenes protestan. Pues claro que protestan porque el Estado no ha sido capaz de llevar una estrategia a largo plazo con defectos, pero una estrategia que pueda resolver esto, y además porque los comunistas han trabajado ideológicamente muy bien ese tema. Entonces, una cosa se suma con la otra. Es una violencia calculada contra el occidente de Colombia, ya lo vemos, Chocó en manos del narcotráfico, la minería ilegal, toda controlada por las FARC y el ELN, el Cauca ni se diga, Nariño sí que es cierto, y el Valle, ni para qué nombrar todo lo que hemos visto aquí que ocurre en toda la región. Y eso articula con el Putumayo y con el Caquetá y le haría una L grandísima al país, que fue la que quiso hacer el M-19 cuando desembarcó bandidos en el Chocó y en el Putumayo. Infortunadamente, cuando un militar menciona todo esto geoestratégicamente, le dicen que es guerrerista, que está desfasado, que está incitando al odio, que para eso están las comisiones de paz, bla, bla, bla. El heroísmo de la Policía Nacional, una vez quedó demostrado, no debe ser nada fácil para un agente de policía estar allí viviendo esa zozobra de que las 24 horas del día en cualquier momento va a ser atacado, y lo mismo la resiliencia de los civiles con 6 décadas, generaciones enteras, viendo morir a sus padres y viendo nacer a sus hijos en medio de la misma conflictividad, de algo que en lugar de mejorar cada vez es más grave. Plan pistola, el secuestro, el reclutamiento de los niños, los desplazamientos. Ahí veíamos a una indígena que tendría por ahí 15, 16 años de edad con un bebé en brazos, esperando para arrancar con un grande grupo de gente detrás de un camión que iba despacio con una bandera blanca mientras los campesinos se protegían de los disparos de la guerrilla en la carretera. Entonces es una resiliencia que tiene admiración, pero todo tiene que tener un corte, y es que los colombianos tenemos que mirar hacia esa solución, no solamente con argumentos de paz total, que eso no va a conducir a nada. Desde luego, estas son las consecuencias, por lo menos lo que ocurrió después del año 2000, porque ya lo vimos que antes del 2000 también hubo muchas acciones criminales allá,
de la laxitud del señor Pastrana, que estaba pensando en un premio Nobel de Paz y no en imponer la autoridad, y le dio tantas largas a las FARC que se adueñaron definitivamente de esta y muchas regiones. La importancia estratégica del Cauca la explicamos muy bien al principio, la reiteramos. Su ubicación permite una conectividad con el Pacífico, con el occidente de Colombia, con el centro del país, con el sur del país, con el oriente del país, y es un punto esencial para el desarrollo de cualquier proceso político, económico, cultural y social, legal o ilegal, pero es el sitio ideal para iniciarlo. Y en todos los periodos hemos visto, lo analizamos al principio, no solo la presión de los diálogos y la no fumigación están en la orden del día, y la no fumigación es porque afecta a intereses del narcotráfico. Síntesis, detrás de todo esto está el narcotráfico. Y nos deja como reflexión final para todos los asistentes, es que lo que está en reto es la integridad territorial, la soberanía y el desarrollo de Colombia, porque son muchos los factores que confluyen en esta tormenta perfecta de desorden que están ocurriendo en el Cauca, y que lo reiteramos para el cierre una vez más, no ha sido mirada ni por la academia, ni por el gobierno de turno, por los gobiernos de turno, ni por los medios de comunicación, ni por las organizaciones internacionales, ni por nadie de los que se relacionan con este problema como una situación gravísima para la integridad de Colombia, sino que se mira ahí como un conflicto de orden público en el cual el Estado no cumple y la gente se rebela, y resulta que aquí hay mucho más de fondo, porque es, como lo advertía el señor Lorenzo Carrasco la semana pasada, una construcción calculada de la destrucción de las soberanías y las culturas de los pueblos para tratar de atomizar todo y generar un gran caos dentro del caos, y luego imponer una ideología totalitaria que podría, en su óptica, ser la solución, porque la gente en el desespero la buscaría, y eso ya se comienza a sentir en varios sectores del país. Así de que la tarea que nosotros insistimos de formar mentalidades de estadistas y estrategas no es porque sí, sino es porque los problemas que hay son para estadistas, y las soluciones de los problemas de estadistas las dan estadistas, no politiqueros ni oportunistas que aprovechan las campañas o las situaciones para presentarse como los verdaderos salvadores. Mi coronel González, usted debe estar hoy lleno de motivos y de argumentos respecto a este caso tan complejo que casi nadie lo toca y parece un tema tabú en Colombia. Pues Caldono parece como un Macondo desconocido en un territorio olvidado, quizá condenado también como a otros 100 años de soledad, porque nos suscitan los siguientes reflexiones. El testimonio del campesino de Caldono es realmente doloroso. Ver cómo debieron indefensos civiles enfrentar a los terroristas para impedir la destrucción de su pueblo, que han construido durante mucho tiempo y a base de grandes esfuerzos. Un acto de increíble valor que el testimonio del informe de la verdad no registra como una forma de ocultar por omisión. Solo la verdad os hará libres. Es en esta frase en la que se resume la importancia de que los hechos se conviertan en una realidad como medio para sanar las heridas y con ellas aclimatar la paz. Caldono, Jambaló, Tacuelló y demás han sido víctimas de muchos ataques, lo cual convierte este territorio en un campo de batalla, pero donde uno de los contrincantes son gentes desprotegidas y totalmente vulnerables. Para empeorar el terror, después de un tiempo llegó otro actor tan temeroso y peor como lo es el ELN. La cultura de la narcoeconomía es el primer potenciador de la violencia, y porque con ella se compran armas. Se cree que es el medio de imponer su forma de vida primitiva, o sea, de regresar a cómo vivían hace 500 años, medio milenio. Y se promueve la vida licenciosa y la vida inmoral, sin principios de convivencia ni civilización. El informe de la verdad ignoró esta realidad. Si los moradores han estado engañando en forma sistemática,
para pedir tierras y grandes auxilios económicos de varios billones de pesos, dineros totalmente desperdiciados y gastados en vicios, sin ningún beneficio social porque la pobreza sigue igual que antes, hasta peor. Pero como la caridad y el espíritu asistencialista del gobierno los ha acostumbrado a un vergonzante espíritu limosnero, no saldrán de esa situación, que es demasiado cómoda para vivir. Porque de nada les ha servido ni el mejoramiento comunal, ni les ha sido útiles esos auxilios para superar su ignorancia y su espíritu brutal. Sentido primitivo que es prácticamente les insuperable obstáculo para que sus gentes logren iniciar un proceso de crecimiento por sí mismos, con automejoramiento propio como ellos lo han pedido, pero que nada lo han demostrado. Mientras estos procesos de engañosas conversaciones no se deshagan, los grupos terroristas y el espíritu tramposo para obtener solo beneficios económicos y regalos para vivir no tienen ninguna función productiva y la paz será muy difícil de lograr. Con el agravamiento de que cuando se ha intentado contar la verdad, ella es omitida, deformada o hasta negada. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, pues después de toda la larga disertación que hice yo y todo lo que presenté, mejor hubiéramos presentado lo que usted nos hizo en estos 2 minutos y hubiera quedado perfectamente claro todo lo que se dijo. Muchas gracias, mi coronel. Pues, golpeó usted todos los puntos de manera concreta y directa. Entonces, La inspiración proviene, pero también de sus propias ideas. Bueno, muchas gracias. Entonces, mi coronel Alarcón, me imagino que hay algunos comentarios para leer para el cierre ya del programa. Efectivamente, tenemos a Eduardo Patiño, quien nos hace una serie de aportes que tienen que ver con la temática del día de hoy. Dice, por ejemplo, que tiene que haber un buen tiempo para volar en la región. De lo contrario, el apoyo aéreo es nulo. Piensa que es necesario una reforma agraria con ganadería y agricultura intensiva para mejorar el nivel de vida del campesinado. Ese es el reto de los próximos gobiernos, demostrarle a las etnias indígenas que son autónomas, pero no un Estado dentro del Estado. Se debe reforzar la presencia del Estado en dichos territorios. Los indígenas deben tener resguardos, pero no les da eso el derecho a invadir tierras que no les pertenecen. Debe haber una estrategia de combinación de todas las formas, hay una estrategia de combinación de todas las formas de lucha. Pregunta que si las fuerzas militares presionaran y hostigaron al Quintín-Lame para que entregarán las armas. Los jóvenes con error se involucran con el conflicto armado porque no hay empleo. El Estado debe crear unos centros de acopio para apoyar el campesinado. Y otra pregunta, si en Caloto se debe crear un batallón para proteger la población civil. Por otro lado, está lo siguiente. Si solo en este municipio de Caldono, entre 1997 y 2014, se presentaron 248 incursiones armadas y más de 500 hostigamientos reconocidos, dizque por las desaparecidas, entre comillas, FARC, clasificándose como el segundo municipio en Colombia con más acciones de lesa humanidad contra la población, en su mayoría indígenas y humildes campesinos desarmados, temerosos por sus vidas, y teniendo en cuenta que el acuerdo de paz con este grupo narcoterrorista ha dado como premio curules y perdón, no encuentra uno explicación al por qué esas recompensas son sufragadas por el pueblo sacrificado por medio del pago
de esas curules de dineros provenientes de nuestros impuestos. Finalmente, esa simbiosis viviente de ese veneno que representa y alimenta la coca trae consigo deforestación por narcoterrorismo. El narcoterrorismo en los cultivos, el procesamiento, el terror, la incertidumbre, el desplazamiento, la muerte y la destrucción, etcétera, al que le sumamos la corrupción andante, cuando han pretendido legalizar el narcotráfico como conexo a la política, cuando a raíz de la coca se presenta la minería ilegal, las drogas alucinógenas. Sin embargo, se le da al momento toda la culpabilidad al carbón y al petróleo. Esa combinación perfecta, pero siniestra, trae consigo sentimientos morbosos y frustrados de que la legalidad del gobierno sea mancillada en sus fuerzas militares, en su fuerza pública, haciéndolo culpable de estos hechos violentos y terroríficos desarrollados por las FARC. Así las cosas, este veneno es el que piensan legalizar en mi querida patria. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, pues los comentarios y todo y lo que dijo mi coronel González resume las respuestas nada sencillas de dar. Entonces llegamos al final. Agradecemos a todos la participación. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas.